me parece que es una llamada de atención para la Femex Food, la Liga MX, perdón. Sí. Un saludo a Decio, que perdió su madre hace poco. Para que cuando se peleen en lugares o esté en juego, ¿no? esté en juego cosas importantes, se juegan a la misma hora. Sí. Y al mismo horario. Chivas, la actitud de Chivas, nada que ver. Si de merecer fuera, como diría mi querido Salim Chartoni, Chivas no tendría que estar en la liguilla. No, además, Tito, el partido se vuelve anodino, sin sustancia, porque al minuto 2, ahora vemos el gol del colombiano Riascos, que define por completo el partido. Al minuto 2 se evapora la emoción, se evapora la condición de vértigo de un partido y se vuelve un partido totalmente de trámite. El Xolos, que es un equipo con mucho oficio, lo platicábamos, yo creo que es uno de los equipos de mayor edad, ¿no, Tito, en el torneo. Se planta muy bien atrás, empieza a tocar el balón y Chivas no pudo hacer nada. También hay que mencionarlo, Tito, porque no le dieron herramientas. Yo creo que Banchip se equivoca al tener una... Fuera de Libertadores, que es el América, ¿no? Sí. Vamos con el jugador del partido, precisamente, y sin lugar a dudas es el Chango Moreno. ¿Por qué? Porque el Chango hace el primer gol y da el pase para Duvier Díaz Riascos para la segunda anotación. El Chango Moreno siempre ha sido importante, es un jugador con experiencia, de los que tienen arriba de 32 en este equipo de Mohamed, que pues está hecho en base de experiencia con los Arce, con los Leandro, con los Gandolfi, con los Aguilar, en fin. Y nos parece que de lo más destacado, que es muy poco, en el análisis profundo de este partido, me parece que el Chango Moreno es precisamente el jugador. Destacó porque definió al final el partido, pero bueno, en fin, creo que fue un partido con